nos quedan creo que 2 o 3 más y ya terminaríamos. Después vamos a los al tratamiento psicofarmacológico, a los psicofármacos y después ya los dejo libres. El trastorno por estrés o el trastorno de estrés postraumático, ¿sí? La caracterización patognomónica de este trastorno es que debe haber la presencia de un trauma. Es un concepto clave el concepto del trauma, ¿sí? Porque sí o sí el trauma debe estar presente para considerarse un trastorno de estrés agudo o un trastorno de estrés postraumático. ¿Sí? Este suceso traumático, ya sea haber padecido lesiones graves, accidentes, muertes, o sea, haber presenciado una muerte, ¿sí? O alguna situación que implique un riesgo vital para la persona que lo padece, implica, ¿sí?, haber tenido o poder desarrollar un trastorno de estrés postraumático. Estos síntomas varían y se pueden incluir los asociados a la depresión, trastorno de sueño, ansiedad, problemas a nivel sexual o incluso psicosis. Como les dije, no siempre es así, no siempre puede desencadenar un trastorno, una comorbilidad mayor, pero está en consideración, ¿sí? Con respecto a las condiciones para que ocurra un trastorno de estrés postraumático, en primer lugar hay que entender que el trauma debe ser real, ¿sí? Es decir, debe haber ocurrido realmente de manera auténtica y no tiene que ser una fantasía o algo que haya imaginado el sujeto, ¿sí? La persona debe haber sufrido un acontecimiento traumático que le genera, ¿sí?, esta catarata de síntomas y que se prolongan en el tiempo después de haber sufrido el trauma, después de haber pasado por ese estrés de trauma, ¿sí? Estos trastornos, que son principalmente emocionales, que pueden aparecer en el sujeto, tiene que ver con la exposición a eventos de naturaleza catastrófica. Generalmente son de naturaleza grave, ¿sí? Por eso habla ahí de riesgo de perder la vida, o accidentes o lesiones graves y severas, ¿sí? Que hayan tenido el sujeto justamente, que haya sido expuesto, o por lo menos, ¿sí?, que lo haya presenciado. Si no le pasó a él, que haya presenciado un accidente, presenciado una muerte. Estas amenazas que implican una integridad, una amenaza a la integridad física, ¿sí?, o a la psíquica del individuo, es lo que genera a nosotros, obviamente, lo que hablamos del estrés postraumático. Es decir, la reacción al suceso traumático conlleva al temor a la impotencia, sentimientos de horror manifestados recurrentemente en sueños o pensamientos, generando estas conductas violentas. Bueno, muchas de las cuestiones de procesos traumáticos no resueltos pueden generar la comorbilidad de alguna alteración en cuanto a los consumos problemáticos. ¿Por qué? Porque estar, por decir así, dormido bajo el efecto de, ya sea de la sustancia, ¿sí?, cualquiera sea, hace que por lo menos disminuya ese temor, esa ansiedad, esa angustia que genera recordar simplemente el horror que ha padecido con ese trauma, ¿sí? Muchas veces cuando hablamos de que estos consumos problemáticos generalmente se desarrollan o se desencadenan a raíz de un proceso traumático, ¿sí?, también está ligado a la personalidad del sujeto, está muy ligado, porque también va a determinar la adaptabilidad que tenga el sujeto a esa situación. Hay situaciones más severas que otras. Hay acontecimientos que justamente implican una, un problema o una mayor dificultad a la integridad física o que tiene que ver con una amenaza a la integridad física que otras cosas, ¿sí?
Eh, muy común en personas que han tenido que padecer procesos bélicos o traumáticos por ejemplo, Hiroshima, Nagasaki, ¿no? Que tiene que ver con catástrofes eh, y que ha padecido la persona, pero también puede ser otro tipo de sucesos, ¿sí? Historial, por ejemplo, de abuso, todo tipo de abuso, no solamente el sexual, eh, etcétera. Todas las situaciones que generen un trauma en el psiquismo me pueden llegar a desencadenar con el paso del tiempo un trastorno de estrés postraumático. ¿Sí? Esta foto es una foto tomada, no recuerdo bien si esto es de la Primera o la Segunda Guerra Mundial, pero no importa, es un proceso bélico, esto es evidente, y esto es una campaña, digamos, un lugar donde, un tipo una carpa donde atendían a los heridos de la guerra, del conflicto armado, y ven la cara de esta persona, bueno, aquí, tanto en el trastorno obsesivo compulsivo como en este tipo de trastornos puede haber desrealización y despersonalización. ¿Se acuerdan que eso yo les dije que eran síntomas característicos a nivel mental? Que estaba el deseo a morir, el deseo a volverse loco y la despersonalización y la desrealización. Bueno, aquí puede aparecer esa característica fundamental o característica o sintomatología que tiene que ver con el psiquismo, más allá de los otros síntomas, ¿no? Muy comunes en la ansiedad, pero aquí puede haber despersonalización y desrealización. Eso se debe a querer olvidar, ¿sí? O a intentar, ¿sí? Resolver estas cuestiones del trauma y hace que se generen estos síntomas a nivel de la persona y de la realidad que vive, en el entorno en el que se encuentra, ¿sí? Acá ven la cara desencajada del soldado, que en teoría ya está a resguardo porque está en la campaña de atención médica. Él en teoría no puede volver otra vez, o sí, no sé, pero por lo menos un tiempo va a estar a resguardo y ven que no puede, que parece que incluso se ríe, ¿no? Esa cara desencajada tiene que ver con esto, tiene que ver con la despersonalización y la desrealización. Sí, que son procesos propios del psiquismo para intentar disminuir la ansiedad. ¿Mm? En este caso. Después vamos a ver que la despersonalización y la desrealización también aparecen en la psicosis, pero ya tiene otro contexto, ya es otra cosa, ¿sí? Es otra alteración en el psiquismo que no tiene que ver con esto, ¿sí? Sí, Eliana. Profe, mi abuelo por parte de mi mamá estuvo en la Segunda Guerra Mundial. Mirá vos. Y sí, y bueno, yo la verdad es que cuando yo ya tuve uso de razón, una sola vez le pregunté, porque era algo que me causaba mucha intriga, y la verdad es que le pregunté si alguna vez había matado a alguien, porque me causaba intriga, digo, bueno, capaz que, y me dijo, me dio a entender que sí, como que me dijo, ¿eran ellos o era yo? Y después ya de más grande le pasaba esto que no quería estar solo, porque él dice que veía gente a veces, no sé si eran esos pensamientos quizás que le volvían. Lo que sí sé es que cuando ya volvió a la guerra, que todavía era joven, porque él dice, siempre me decía que lo mejor que le pudo pasar fue que lo agarraran prisionero, porque por lo menos de ahí zafó, digamos, ya es como que no tuvo que volver. Y sí se había tirado mucho al tema del alcohol siendo joven, hasta que, bueno, después tuvo un accidente en moto, porque andaba en moto, cuando ya se vino de Italia para acá, y casi se mata, entonces ahí dejó todo. Lo que sí le quedó esto de que era como muy ermitaño, muy callado, digamos, yo creo que eso también era parte de una secuela de todo eso, ¿no? De todo lo que le había tocado pasar, pero era como así, como una persona muy callada, muy él, muy cerrado. Si te conversabas y le preguntabas, capaz que te decía, pero si no, ya de por sí de él, no, mucho no. Gracias por contar tu experiencia, Eli. Sí, la verdad que sí, o sea,
yo no quiero imaginarme, ¿no? Lo que debe ser haber padecido por esos procesos bélicos, por la atrocidad de una guerra en sí, cualquiera sea, ¿no? Eh, y lamentablemente no estamos exentos de ella, nuestros soldados de Malvinas. De hecho, muchos que han vuelto de Malvinas después se terminaron suicidando, etcétera, ¿no? O sea, la importancia del Estado también en ver ahí, ¿no? En entender las alarmas de estas personas, ¿no? Y la necesidad, la ayuda que necesitan. Bien, pero bueno, tiene que ver con esto, entonces tiene que ver con entender que tiene que haber un trauma, un proceso traumático, que implica justamente todo este aumento de ansiedad. El agudo, ya les digo, también es posterior, inmediato a haber padecido un trauma. ¿Sí? Eli, te quedó el micrófono prendido. Ay, perdón, profe. Ahí está, perfecto. Gracias. Tiene que ver con, digamos, lo inmediato al trauma, ¿sí? Que generalmente se caracteriza por justamente el embotamiento emocional o desapego, ¿sí? La memoria, bueno, justamente la memoria forma un papel muy importante aquí, porque justamente los recuerdos hace lo que te vivencie e incrementa esa vivencia, ¿no? Eh, la desrealización amnesia, bueno, tiene que ser como mínimo 2 días y un mes como máximo. Es decir, para que sea agudo, después de haber pasado por el suceso traumático, tiene que pasar ese determinado tiempo, ¿sí? Si estamos hablando, ya que pasó más de un mes, más de 2 meses, más de 3, 4, medio año, un año y medio, y yo sigo todavía, ahí estamos hablando del trastorno de estrés post-trauma. Lo que queda, el defecto que dejó, ¿sí? El agudo tiene que ver con el momento en la situación angustiante y acuciante del proceso traumático, justo inmediatamente, y lo otro tiene que ver con lo inmediato, ¿sí? Con algo más prolongado en el tiempo. Y el último que nos queda, que es el trastorno de ansiedad generalizada, tiene que ver con la persona que está constantemente pensando de una manera recurrente, ¿sí? Todo el tiempo, pensando situaciones catastróficas, pensando situaciones que tienen lugar a, no sé, problemas, ¿sí? No de trauma, estoy hablando de situaciones reales que te pueden pasar y que siempre son de carácter catastrófico, ¿sí? Están constantemente pensando, constantemente pensando justamente en que si no llegó, si no me llamó, es porque quizás algo le pasó, me dijo que me llamaba en 5 minutos y no está conectado, y que qué pasa, que no llama, ¿no? Pero bueno, se le habrá atrasado el colectivo, le dice el marido. No, algo le pasó, estoy segura que le pasó algo, Dios mío, ¿por qué no? ¿No? Ese pensamiento justamente todo el tiempo, que también aparece con una rumiación, ¿no? De pensamientos negativos. Por eso habla de que tiene una preocupación excesiva, ¿sí? La mayor parte de los días durante un periodo máximo de 6 meses. El sujeto es incapaz de controlar la preocupación y experimenta al menos 3 de estos síntomas: inquietud, fatiga, desconcentración, irritabilidad, insomnio, tensión muscular. Es uno de los tantos que puede aparecer, ¿sí? Recuerden siempre que nada es gratis acá, que siempre deja secuelas, todas las cosas que nos pasan, ¿sí? Nuestro cuerpo tiene memoria y lamentablemente nuestro cuerpo también es frágil. Entonces, todas las cosas que nos pasan, ¿sí? Pueden dejar una comorbilidad física o somática o psíquica. Sí, Dayana, te escucho. No, profe, se ve que se quedó la manito todavía, no levanté. A ver cómo puedo hacer para bajar la mano. Se Espera que... quedó ahí. Ella la tiene que sacar, profe. ¿Cómo hago? Perdón. Donde dice bajar la mano, donde vos le pones para levantar, Sí. ahí me parece que bajás la manito.
Que había una aplicación que decía bajar las manos, no la encuentro ahora. Bueno, Ahí está. perfecto, gracias. Disculpe. No, está bien, no hay problema. Bueno, este insomnio, ¿sí? Una de las características muy fundamentales o más patognomónicas del el trastorno, ¿sí? De estrés generalizado o de ansiedad generalizada, tiene que ver con esto, ¿no? Con que los pensamientos negativos y las preocupaciones te invaden de una manera que no te deja dormir, que el sueño no es reparador, que uno se siente cansado todo el tiempo, se siente fatigado, no tiene ganas de nada, que eso se nota en el cuerpo, ¿sí? Uno lo siente, lo percibe a nivel somático, y es esta mochila también, ¿no? Esta mochila pesada que cada vez se hace cada vez más pesada porque también tiene que ver muchas veces con la autoimposición, ¿no? De imponerse metas quizás difíciles de cumplir, ¿no? Muchas veces nosotros somos los que boicoteamos nuestros sueños, ¿no? Por pensar en demasía o por querer abarcar más de lo que podemos, etcétera, etcétera, ¿no? Muchas veces tenemos preocupaciones, pero si yo me empiezo a preocupar por mí, me preocupo por mi marido, por mi hijo, por mi hermano, por mi sobrino, por mi mamá, por mi papá, mi abuelo, mi tía, el vecino, el verdulero, o sea, ¿se entiende? Es tan grande esa preocupación que cualquier cosa ya te va a generar, ¿sí? Más peso, más carga a las preocupaciones, digamos, que tenemos todos, ¿no? Más allá de lo que puede ser de preocupaciones económicas o lo que fuere, ¿no? Pero cualquier cosa, situación que pase, vos ya estás pensando negativamente. ¿Mm? Esto es muy común, se da generalmente en personas que están muy, muy estresadas, en personas que tienen mucha carga afectiva y emocional, ¿sí? Personas que tienen o toman demasiadas responsabilidades, ¿sí? Y más allá de esto del insomnio y todo eso, bueno, comienza a aparecer, porque el trastorno de ansiedad generalizada es un trastorno crónico, es un trastorno que tiene que pasar mucho tiempo prolongado, sintiéndote así, estando preocupado todo el tiempo, ¿no? Entonces, tiene que ver con estas cuestiones de que muchas veces eh, estamos todo el tiempo preocupados, esa mochila se hace cada vez más pesada y es cada vez más difícil poder seguir, ¿sí? Nuestro cuerpo va a empezar a demostrar, más allá del insomnio, por ejemplo, se llama alopecia areata, que se empieza a caer el pelo, las mujeres tienen problemas en los ciclos menstruales, el hombre tiene disfunción eréctil, y, y así una concatenación de síntomas que están generados por este trastorno, ¿sí? Sí, Cristian, te escucho. ¿Querías decir algo? ¿Prendiste el micro por algo? ¿Se te prendió sin querer? Bueno, cualquier cosa, levanta la mano y yo te doy la palabra. ¿Estás ahí, José? Bueno. Entonces, este trastorno de ansiedad generalizado justamente tiene que ver con esto, ¿no? Con un estrés de larga data, ¿sí? Que provoca una ansiedad constante por preocupaciones, ¿sí? Vinculadas a la vida, a la vida misma, ¿no? Que nos puede suceder en cualquier circunstancia. Bueno, y yo se los puse, pero en realidad está muy, digamos, en cuestión, está muy conversado, porque muchas veces muchos síntomas que aparecen eh, tras la inducción de algún tipo de fármaco o algún tipo de droga, muchas veces se lo tiene que descartar si los síntomas que tiene es realmente porque está sufriendo un ataque de pánico o está sufriendo algún estrés agudo o es producto del consumo, ¿sí? Si es producto de la droga excitatoria, por ejemplo, la cocaína es excitatoria, entonces no sabes si los síntomas de taquicardia y todos estos síntomas somáticos que tiene, adrenérgicos, son por la excitabilidad que genera la cocaína o es porque está pasando realmente por un trastorno, ¿sí? Pero bueno, hay que tenerlo en cuenta más que nada en cuanto a las personas que tienen
consumos problemáticos, ¿no? De cualquier tipo de sustancia. Puede generar, pero no es tan común. Bien. Los fármacos. Como siempre nosotros decimos, ¿a qué extremo, hasta qué punto uno puede llevar una vida normal teniendo su TOC, teniendo su miedo, su ansiedad, etcétera, y hasta qué punto uno necesita realmente darse cuenta que hay un problema y que ese problema se va a exacerbar si no busca ayuda, ¿sí? Entonces es ahí cuando aparecen los profesionales con diferentes dispositivos y diferentes tipos de terapia para poder ayudar, ¿sí?, a la persona a poder justamente adaptarse a las situaciones, ¿sí?, y que ese trastorno no implique un deterioro en su rutina diaria, en su familia, incremente más las comorbilidades clínicas que puede llegar a tener. Les contaba un ejemplo a los chicos de la mañana. Una estudiante tenía fobia social, no tratada, y quién sabe desde cuándo ella estaba padeciendo por este trastorno, y el día que tuvo que dar un examen oral, se descompensó, comenzó con toda esta catarata de sintomatología. Obviamente la llevamos a la enfermería y terminó derivada en ambulancia con una hemorragia digestiva. Por eso digo, nada es gratis, ¿no? Todas las cosas que nos pasa tienen un defecto, en el psiquismo y en el cuerpo, en lo fisiológico. De hecho, empezó con hematemesis. Hematemesis es vómitos con sangre, es una característica patognomónica de la hemorragia digestiva alta. ¿Sí? La baja es proctorragia, la alta, esto si ustedes lo vieron en adulto 1, no sé cómo se llama la materia, que ven toda la parte de la fisiopatología orgánica, ¿no? Empezó con hematemesis y obviamente fue derivada. O sea, evidentemente estas situaciones le generó una úlcera y que ante la situación y el estrés que pasó por haber dado un examen, ¿sí?, comenzó a sangrar. Por eso digo, ¿cuándo yo darme cuenta que puedo con mi TOC y cuándo necesito realmente pedir ayuda? Eso es fundamental. ¿Y quién más que vos para reconocer lo que te pasa? Porque uno puede entender al otro, todo muy lindo, pero si vos no por eso el tema de la autoconciencia, por eso nosotros siempre decimos que hay que hacer una autoevaluación constante de nuestras experiencias. ¿Y qué sacamos de eso? ¿No? Tanto lo negativo como lo positivo y cómo reaccioné ante diferentes situaciones, por qué reaccioné así, en qué momento me pasó, ¿no? Eso es importantísimo, porque justamente nos va a dar cuenta de que si realmente nos adaptamos o no a las diferentes cosas que nos suceden y que nos depara la vida misma, el hecho de vivir, simplemente, más allá de todas las otras cuestiones, ¿no? Eh, entonces ahí cuando yo necesito darme cuenta que solo no puedo y que está afectando esto, no tanto a mi salud, sino que también afecta al otro, afecta a mi familia cercana, afecta al más próximo, ¿sí? Y afecta a las relaciones, afecta tanto interpersonales como laborales, sociales, académicas, etcétera, ¿no? Entonces, por eso digo, muchas veces el reconocer que uno puede hasta acá, eso también es muy favorable porque uno sabe hasta dónde puede tirar del hilo, ¿no? Uno se conoce. Y si no me conozco, para eso está justamente todas estas herramientas que nosotros les damos, ¿sí? De la autoevaluación, de la autoconciencia, de desarrollar estas herramientas que me ayudan a adaptarme a las situaciones, etc. Cuando necesitamos ayuda de un profesional, ya sea psiquiatra o psicólogo, y realizar un tipo de terapia para poder resolver estas cuestiones y que esto no genere o desarrolle una comorbilidad más, tanto psíquica o física, aparece justamente el tratamiento de terapia y el tratamiento con los fármacos. Siempre digo, la internación prolongada, es decir, la internación no cura en el caso de salud mental, no estamos hablando siempre del campo de la salud mental. El encierro no cura,
Y la medicación tampoco cura. La medicación es coadyuvante. La medicación es esa puntita, ¿sí? Ese empuje para que vos puedas resolver las cuestiones. Pero no depende más que de vos para poder resolverlas. Sí, el psiquiatra y el psicólogo, si alguna vez alguien hizo terapia, se va a dar cuenta de lo que yo digo. O sea, da herramientas, te guían, pero va a depender siempre de uno el poder, ¿sí?, aplicar esas herramientas, esa guía. Lo mismo pasa con la medicación coadyuva, ¿sí? La idea es no medicar, pero si es necesario, porque estamos hablando de procesos crónicos y procesos prolongados o que ameritan un tratamiento psicofarmacológico urgente porque implica un riesgo mayor, vital, es ahí cuando decimos, bueno, necesita un poco más de empuje y necesita medicación. Cuando ya quizás la terapia no está surtiendo efecto, es cuando ahí determinan siempre la aplicación del tratamiento psicofarmacológico, pero ya les digo, es coadyuvante, ¿sí? Se va a dar hasta un momento determinado, hasta que el sujeto puede salir adelante sin medicación, obviamente sí, siempre haciendo la terapia, pero puede salir adelante, ¿sí? Específicamente, los fármacos que se utilizan en el tratamiento de los trastornos de ansiedad son los fármacos antidepresivos, ¿sí?, específicamente los inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina y los inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina y noradrenalina. ¿Sí? Los más comunes utilizados en el tratamiento de los trastornos de ansiedad, cualquiera sea, los que nombramos, cualquiera, trastorno de pánico, trastorno de ansiedad generalizada, trastorno de estrés postraumático, ¿sí?, no en el agudo, porque estamos en un proceso agudo, ¿sí? Pero en estos casos, cuando ya se cronifica, se da este tipo de medicación, que justamente activa ciertos neurotransmisores específicos, ¿sí?, que están relacionados con la aparición de la ansiedad y con toda esta catarata de sintomatología, tanto clínica como psíquica. Los más conocidos, si hablamos de los inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina, es la fluoxetina, la paroxetina, la sertralina y el citalopram. El escitalopram ya no se usa tanto, ¿sí?, pero los más conocidos son la fluoxetina, paroxetina y la sertralina. Esos son los tres comprimidos, ¿sí?, o dentro del gran grupo de las IRS, como digo yo, son los que más se utilizan. Ustedes tienen en el texto las dosis, los miligramos dados, siempre se comienza de una manera gradual, con las dosis mínimas, y se va viendo la evolución, ¿sí?, del tratamiento a medida que sigue avanzando la persona en la terapia, se va viendo la evolución también de esto. Si es necesario y requiere más cantidad de miligramos o dosis, ¿sí?, diarias, se va aumentando gradualmente la medicación. No vas a empezar con 70 miligramos bueno, 80 porque viene de 20, con 80 miligramos de sertralina. Es raro. Se empieza con 20 y se va sumando, 25, 30, de forma gradual. Y lo mismo para, digamos, terminar o para iniciar el proceso, ¿sí?, de sacar el tratamiento psicofarmacológico. También se hace de forma gradual. No se saca de un día para el otro la medicación psiquiátrica porque implica, ¿sí?, su farmacodinamia, acciones a nivel del sistema nervioso, a nivel de los neurotransmisores. Entonces se va aumentando de forma gradual y se va quitando también de forma gradual, hasta que el paciente o la persona no requiera más medicación, ¿sí? Pero hay que entender también que con relación a la farmacodinamia, ¿sí?, la medicación no surte efecto a los 2 minutos. Estamos hablando mínimamente de un periodo de 4, un periodo de ventana que decimos nosotros, un periodo de latencia, en donde la medicación empieza a surtir efecto, de un mes. En algunos un poco más cuando estamos hablando de medicación que forma parte de un protocolo, que son más de una
droga. ¿Sí? A veces hay protocolos que duran hasta incluso el periodo de latencia de 6 meses. Sí, en este caso, si yo voy a tomar solamente un comprimido de sertralina por día, voy a empezar con las dosis mínimas, ¿sí? Y van a ir aumentando gradualmente si es que requiero. Y si me lo van a sacar, me lo van a sacar también de forma gradual, ¿sí? Pero hay que entender que muchas veces lleva un tiempo de reacción en el organismo. Y si requiere, ¿sí? Disminuir una ansiedad que acucia mucha angustia, se ayuda también en este tratamiento con el grupo de las benzodiazepinas, que ustedes seguro la conocen, quizás estos no los conocen tanto, pero las benzodiazepinas, es decir, los ansiolíticos sí, que es el Rivotril, el Trapax, el Valium. Sí, no sé si alguna vez escucharon nombrar esa medicación. Sí, profe. Mi Son como abuela Valium, tenía profe. esquizofrenia y tomaba Rivotril, lorazepam. Bueno, lorazepam fue más para... Tomaba muchas pastillas, pero Claro, me bueno, eso acuerdo es de esas. lo que yo digo de el tema de que es como un protocolo, ¿no? Es decir, son un conjunto de fármacos que tienen un objetivo, ¿no? Una función que cumplir en el organismo del sujeto, y eso sí lleva un poco más de tiempo de adaptabilidad y un poco más de tiempo de acción, ¿no? En cuanto a la farmacodinamia. Pero bueno, en este caso, lo que son los fármacos antidepresivos, la verdad que se reciben muy bien por parte del organismo. En algunos casos aumenta el peso, en algunos casos aumenta el peso. Por eso muchas personas dejan de tomarlo porque aumentan de peso. Puede llegar o no tener disfunción eréctil el hombre o problemas menstruales la mujer. Es muy raro, ¿no? Hablando de dosis mínimas. Pero bueno, se da en todo caso, hasta que me haga efecto la sertralina que me dieron y yo tengo mucha ansiedad y tengo que disminuir esa angustia, me van a dar una benzodiazepina, hasta que me haga efecto la sertralina que me dieron, ¿sí? Entonces es ahí cuando también viene a ayudar, coadyuvar, a ayudar, ¿sí? Las benzodiazepinas. Y acá los tengo en el Power. Bueno, acá están las dosis mínimas y máximas que se puede dar de los antidepresivos. La venlafaxina es inhibidor selectivo de la recaptación de serotonina y noradrenalina, ¿sí? Pero de todas estas, las tres primeras son las que se usan, el citalopram también, pero en menor medida, y la venlafaxina, ¿sí? Ya en casos severos se da esta medicación. Y los ansiolíticos, que son el alprazolam, que es el Alplax, el Rivotril, que es el clonazepam, son todos los terminados en PAM, ¿sí? Una de las características de los fármacos que tienen acción psicoactiva, terminan siempre del mismo modo, ¿sí? Lorazepam, alprazolam, clonazepam, diazepam, ¿no? Nosotros los conocemos generalmente más por el nombre comercial. El clonazepam es el Rivotril, el lorazepam es el Trapax, el diazepam es el Valium, etcétera. Esto se da en el caso de, por ejemplo, cuando hay que disminuir la angustia o una ansiedad muy presente y tengo que esperar que me haga efecto el antidepresivo, ¿sí? Me pueden dar también algunos de estos comprimidos. No son, están contraindicados porque producen dependencia física y psicológica. Entonces la persona que tiene un trastorno de pánico dice, no, me tengo que ir al supermercado o a la peluquería, me voy a clavar un Rivotril por las dudas, me tomo uno, no sea cosa que me agarre el ataque de pánico yendo a la peluquería. O sea, por las dudas, por sí. Genera dependencia psíquica, psicológica en este caso, ¿sí? Y física. Son la mayoría sedativas, ¿sí? Son depresoras, entonces también se evita dar, porque uno necesita tener una vida, ¿no? Y si tengo que conducir un vehículo, si tengo que estar frente a una maquinaria, ¿sí? O en el caso del enfermero tiene que manejar objetos cortopunzantes, pueden ocasionar peligros, ¿sí? Que implican un riesgo a la salud de las personas. Entonces, por eso también se contraindican o no están tan indicados el tema de las benzodiazepinas, salvo que sea necesario, ¿sí?
Otra de las cosas que también se utilizan las benzodiazepinas son, por ejemplo, para la inducción preanestésica. Por ejemplo, si yo tengo que intubar a un paciente, es muy común que el médico me indique midazolam, por ejemplo, ¿sí? También me puede indicar el brotizolam, pero bueno, el midazolam, el mida, generalmente es una combinación diazepam y mida, ¿no? O otra medicación que justamente deprime tanto el centro, ¿no? Que el médico puede intubar, ¿sí? Por eso digo, son depresoras y por eso el hecho de también tener una constante vigilancia en cuanto al consumo de estos fármacos. ¿Mm? Bien. Y después tiene las consecuencias, obviamente, en caso de embarazadas, lactancia, toda la medicación, la mayoría, casi un 90%, 95% de cualquier tipo de medicación se absorbe a nivel renal y hepática. Entonces hay que tener en cuenta también esto, hay que hacer un laboratorio para tener un seguimiento de la parte metabólica del sujeto, ¿sí? Y la parte hematológica, una función renal, una función hepática, todas estas cuestiones te la va a pedir, ¿sí? Triglicéridos, todo lo que tiene que ver con el colesterol, la ansiedad aumenta mucho, ¿sí? Uno de los factores que están muy relacionados y son concomitantes al aumento de la dislipemia tiene que ver con el estrés. Sí, muchas veces los triglicéridos se elevan y no porque yo coma mucho hidrato de carbono o porque tenga una dieta rica en grasas saturadas. Tengo dislipemia porque estoy pasando por un momento muy estresante y esto genera el aumento de los triglicéridos y el colesterol malo, por ejemplo, ¿no? Todo tiene que ver con todo. Somos una máquina perfecta. Si algo se altera, lamentablemente tiene consecuencias, algunas no tan severas que otras, pero uno tiene que estar atento a los síntomas. Uno tiene que estar atento a las alarmas que el cuerpo me da, a las alarmas que el psiquismo me da. Si estoy manteniendo más de 2, 3 días con insomnio, y bueno, no es normal. Algo pasa ahí, ¿no? Creo que a mí una vez me pasó hace 4 años que hacía muchas, pero muchas cosas demasiadas en el día, capaz que dormía 1 o 2 horas. Y en un momento me desperté y quería escribir, sabía cómo se escribía la palabra, pero no podía ordenar las letras. Quería decir una palabra y decía otra, sabía cómo se llamaba el objeto, pero no me salía la palabra que identificaba ese objeto. Obviamente fue el médico corriendo, ¿no? Y me dieron al plazo durante 3 días, dormí, creo que lo que no había dormido en toda mi vida. Y bueno, después me mandaron a hacer consulta con neurólogo y demás. Y no, lo que tenía era un ataque de ansiedad que de tanto cansancio acumulado que tenía, ya, por así decirlo, no me coordinaba la cabeza. Pero bueno, en realidad te das cuenta de que no estás haciendo lo que corresponde, de que no dormís como tenés que dormir, de demás, y llega un momento que colapsás. Tal cual, tiene que ver con eso, ¿no? Tiene que ver con que justamente por eso digo, darnos cuenta de las alarmas, ¿no? El cuerpo es sabio, como decían los grandes médicos familiares de antaño, y él nos va a avisar, ¿sí? Pero hasta qué punto nosotros nos creemos omnipotentes y que podemos con todo, y que esto ya va a pasar, no le llevo el apunte, ¿no? Y que eso después genera, a medida que avanza nuestra vida, nuestro desarrollo vital, va dejando un montón de cosas, ¿no? Irresueltas. Entonces, bueno, tiene que ver con esto también, de poder reconocer, también de poder tener la posibilidad de hacer las cosas que nos gustan, ¿no? No todo es responsabilidad en la vida. La compañera a la mañana decía, bueno, ahora lo que voy a hacer es ir a dormir una siesta sin culpa, decía, ¿no? O sea, que el hecho que vos te puedas tirar a dormir la siesta y esto te genere culpa, bueno, algo pasa. ¿Por qué te genera culpa que duermas una siesta? ¿No? ¿Entienden a lo que voy? Decía, pero lo voy a hacer sin culpa, Profe, profe, le prometo. pero el parcial me respira en la nuca, profe. No puedo. Me respira en Bueno, la nuca el parcial. eso es verdad, pero bueno, o sea,